Durante esos años era obvio que la trayectoria copera del Betis fuera algo discreta, alcanzando en 5 ocasiones los octavos de final. Aviación Nacional, Sevilla, Atlético Aviación, Ceuta y Real Madrid fueron sus verdugos en esa ronda. La época de vacas flacas también influyó en el torneo del CAO y al final de la década comenzó un lapsus de tiempo en el que el Betis desapareció de la Copa. Después de bastantes sufrimientos, el Betis de los González, Portu, Santos, Gabilondo, Cifuentes, Barinaga, Enríquez y Del Val, de la mano del técnico Gómez, logró ascender a segunda en el 54, tras proclamarse campeón del grupo sexto de tercera. Para acabar con la pesadilla, el Betis tuvo que salvar muchas trabas, como resalta Portu, jugador que ha militado en las 3 categorías. Los mismos futbolistas vivían en el campo, debajo de la tribuna, vivían 5 o 6 futbolistas y allí había unas peleas enormes, ¿sabes? Y entonces cuando íbamos a Utrera, a Huelva, en tercera, y a todas las partes que iba, Sánchez Pizjuán le cedía a 2 o 3 futbolistas para no dejarnos salir de la tercera. Y estuvimos unos pocos de años en tercera. Concretamente fueron 7 los años de sufrimiento en el pozo de la tercera. El Betis, sometido a continuos cambios en su plantilla, rondaba los primeros puestos con casi el doble de victorias que derrotas. La temporada que abrió década logró la friolera de 118 goles en un campeonato que tuvo 2 fases. En la campaña 53-54, haciendo gala de una absoluta superioridad, el Betis escapó de tercera división y celebró el ascenso con una original lluvia de puros. De 36 partidos disputados esa liga, los verdiblancos solo perdieron 4. Benito Villamarín llegó a la presidencia a mitad de la década. Después de 4 años en lugares punteros de segunda, el Betis, coincidiendo con su 50 aniversario, ascendió finalmente en la campaña 57-58 con un equipo formado por Menéndez, Portu, Santos, Isidro, Loli, Valderas, Lasa, Paqui, Vila, Areta y Luis del Sol. Ganamos al Jerez 3-0 en casa, me acuerdo, y del campo, pues en autobús vinimos al ayuntamiento todos, allá al balcón, a la Plaza Nueva, pues lo normal y lo típico en esos casos, de saludar a la afición y fue apoteósico. Llegamos aquí y aquí la gente pues se volvió loca, porque claro, subir a Primera División era una cosa inaudita, única. Y al año siguiente pues ya jugamos en Primera División, debutamos contra el Sevilla, en la cual tuvimos la suerte de ganar 4-2, 2-4, porque era el campo contrario, y también tuve la suerte yo de meter el tercer gol. En su reencuentro con la élite, tal y como recuerda Areta, el Betis se impuso al eterno rival en el estreno del Sánchez Pizjuán. Poco después, el carismático extremo Luis del Sol fichó por el Real Madrid. La leyenda bética no olvida las palabras de Benito Villamarín. Y entonces me dijo, dice, aquí está el Madrid que quiere que te marche con ellos. Y digo, pero esto ya no es la primera vez, ¿no? Dice, no, ya está todo hecho. Y digo, pero bueno, un momento, como todo hecho. Y yo que, tú no te preocupes, ya está todo hecho, todo hablado, tú no te preocupes. Tú te vas para tu casa, te llame quien te llame, no salgas. Y al otro día por a las 5 de la tarde o a los 2 días me marché para Madrid. En esta década pasó completamente inadvertido en la Copa de España, ya que el Betis solo disputó un par de ediciones. Habían pasado 9 años desde que dejó de comparecer en este torneo, hasta que en la temporada 58-59 volvió a participar. Esos 2 años fue eliminado por el Barcelona y el Elche, con este último tras un desempate. Con Benito Villamarín, el Betis adquirió otra vez proyección nacional e internacional, al consolidarse en primera. Se configuró además un gran equipo que se acomodó en los puestos tranquilos de la tabla. El club se caracterizó por la regularidad en la fase inicial de la década. La confianza iba asentándose en jugadores como Pepín, Colo, Ríos, Grau, Montaner, Luis Aragonés, León Lasa, Molina, Rogelio y Ansola, autor del gol 500 en Liga, con los que el Betis se clasificó tercero con 15 victorias, 7 empates y 8 derrotas. La tendencia favorable en triunfos y goles a favor empezó a invertirse y el cuadro verdiblanco, ya sin Villamarín al frente, volvió a ocupar un papel secundario en el panorama futbolístico español. Así, se abonó de nuevo a la inestabilidad para concluir la década en segunda,
categoría en la que Quino se proclamó máximo goleador. El Betis inauguró su travesía en las competiciones europeas en la Copa de Ferias de la temporada 64-65 con esta alineación. Un premio obtenido al finalizar en el tercer puesto liguero con Domingo Balmaña en el banquillo. El Stade fue el rival bético en un estreno deslucido, ya que los galos vencieron por un global de 3-1. Y había bastantes españoles allí en la grada, y claro, animándonos, pero hicimos un partido muy malo. Y yo me acuerdo que había un grupito así, yo no sé de qué jugué aquel día, y al lado mío una banda, nos chillaban, sin vergüenza, esto, lo otro. Y tuvo mucha gracia porque uno dice que les quiten el pasaporte para que no puedan volver. En la Copa del Generalísimo, el Betis llegó 2 veces hasta las semifinales, siendo eliminado por el Real Madrid y el Athletic de Bilbao. Contra el poderoso Real Madrid, entonces campeón de Europa, los béticos perdieron 7-1, pero en el Benito Villamarín lavaron su imagen al ganar por 4-1 en un gran partido. Donde en verdad destacó el club de Heliópolis fue en el trofeo Ramón de Carranza del 64, venciendo la final al potente Benfica tras ganar previamente al Boca Juniors argentino. En estos años, el equipo verdiblanco había traído hasta sus vitrinas el colombino. En el inicio de la década de los 70, el Betis recobró un lugar entre los mejores. 7 temporadas en primera y 3 en segunda mostraban que el club al que volvió Luis del Sol mantenía la aureola de irregularidad. Los 70 comenzaron bajo la presidencia de Núñez Naranjo, que saneó la economía de la entidad y fue formando un equipo que haría historia. A pesar de ello, el Betis firmó la temporada 71-72, la menor cifra de goles obtenida en Liga, al anotar solo 25. El Betis se adaptó a primera con unas cifras estables en la mitad de la década, gracias a la categoría de hombres como Esnaola, Bizcocho, Biosca, Cardeñosa, López, Alabanda, Benítez y García Soriano, que comandaban un nutrido plantel que disfrutó de tardes memorables y sintió el fracaso del descenso. Sería en el torneo de Copa donde el Betis igualaría la hazaña liguera obtenida hacía más de 40 años. Tras rozar la final en el 76 al ser apeados por el Zaragoza, los verdiblancos llegaron al partido decisivo en el 77. El Betis venció al Athletic de Bilbao tras una intensa tanda de penaltis. Esnaola fue el héroe de aquella noche. Y tuve la suerte de poder ser campeón de España en un conjunto, ¿no? Del Real Betis Balompié. Por lo tanto, creo que ha sido lo máximo y aparte de eso, pues después también me dio popularidad porque la gente normalmente le alaba más al portero, ¿no? El Betis disfrutó en su reencuentro con Europa 13 años después de su estreno. En primera ronda se topó contra el peligroso Milán. En la ida pusieron contra las cuerdas al afamado equipo italiano al ganar por 2-0 con goles de García Soriano y Eulate. En Milán ya me parece que bordamos al fútbol, aquello fue increíble, ¿no? Había una anécdota que le parece que le decía Iriondo a Armani, uno que venía con nosotros, que este señor se ha dedicado siempre a la cantera de aquí en Sevilla, bastante amigo de nosotros, y decía Iriondo que terminara el partido, y el otro le decía a Mani que no, que cuando iba a ver jugar el Betis otra vez igual, ¿no? Que siguiera jugando porque aquello fue increíble, ¿no? Sin embargo, la expedición bética desplazada a Milán pasó a apuros cuando los italianos equilibraron la eliminatoria a la hora de juego. Pero el Betis dio la sorpresa gracias a un disparo de López, especialista en goles decisivos. Después del notable comienzo, el siguiente escollo fue el Lokomotiv de Leipzig. El Betis empató a 1 en Alemania Oriental y se impuso en Sevilla por 2-1 con goles de García Soriano. El Betis se plantó así en los cuartos de final de la Recopa. El sorteo en tercera ronda le emparejó con el Dinamo de Moscú, que arrancó un empate a 0 del Villamarín. En la vuelta, el Betis tuvo que soportar las artimañas de los rusos. Los de Iriondo jugaron descentrados y concluyeron su recorrido europeo al caer por 3-0. En principio se pensaba que íbamos a jugar en Moscú. Y resulta que llegamos a Moscú a las 12 de la noche. A las 5 de la mañana nos levantaron ya para llevarnos a Tbilisi, que estaba, no sé si a 3.000 kilómetros de Moscú. Estuvimos en los aeropuertos y hicimos horas y horas y horas. Llegamos a Tbilisi a muy mala hora. Comimos tarde, no pudimos entrenar. Bueno, Iriondo, yo recuerdo que estando allí quería hablar con Brené. Pues se saltó en medio de la pista el hombre ya con un cabreo impresionante, con toda la razón del mundo.